Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, cuántas gracias te damos en este momento, porque tú, bendito Dios, haces uso de estos instrumentos tuyos que has creado para darte la honra y la gloria. Señor, no me permitas desviarme del propósito del mensaje de salvación, del mensaje de fortalecimiento para tu iglesia en este mediodía, bendito Dios. Me pongo en tus manos, úsame y que pueda yo, Señor, serte fiel, servirte y glorificar tu santo nombre. Toma a cada uno de mis hermanos también para que juntos podamos meditar en tu palabra y llegar a la misma conclusión. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Bien, antes de que regresara la luz, estaba yo pidiéndole al Señor, si es cierto que existe la ventriloquía, dame un poquito de esa ciencia. Dicen que esta ciencia es la proyección de voz en diferente lugar, sin necesidad del micrófono. Dije, bueno, pues si voy a estar en el púlpito, que mi voz sea proyectada en medio, desde adelante, en medio, atrás. Pero bueno, gracias a Dios, porque nos trajo a luz. De por sí mi voz no es muy fuerte, aunque bueno, el Señor nos entrena para todas las emergencias. A través de mis actividades en el comercio, pues tengo que gritar allí en el lugar de mi trabajo. Yo siento que hay personas que hablan mucho más fuerte que yo, el doble o el triple de volumen, más que el mío. Pero dije, Señor, en tu nombre. Y miren, gracias a Dios. Bueno, por principio de cuentas, una disculpa. A mí me encargaron el capítulo anterior, el capítulo 1. Sin embargo, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay una pequeña relación de la cual vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a leer el último versículo del capítulo 2 para poder regresar al capítulo 1. El versículo 7, de manera unida, ¿cómo dice? El verso 7 de su capítulo 2. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Y qué tiene que ver este versículo con el contenido de el capítulo 1, de los versos 2 al 8 de Santiago? Cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, habremos de analizar cómo es posible que los creyentes en el Señor, que los hijos de Dios, estemos en pruebas. Si utilizáramos el razonamiento desde este punto de vista, que los hijos de Dios somos bendecidos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y textos similares en los que pudiéramos ver que el creyente, que el Hijo de Dios nunca va o nunca debiera pasar por situaciones adversas, que siempre debería ir sobre nubes, o como dicen, sobre miel, sobre hojuelas, en fin,
siempre caminando sobre nubes de algodón. Sin embargo, el cristiano creo que es el más probado a lo largo de su vida, sobre todo desde el momento en el que atiende el llamado del Señor. ¿Por qué? Bueno, recordemos cuando la Escritura dice que tenemos que ser probados como el oro para moldearlo, para darle forma a cualquiera de las que conocemos, sea un anillo, sea una moneda, sea una copa de oro, sea lo que sea, lo tienen que someter a una alta temperatura para poderlo moldear, para que el orfebre se encargue de darle la forma que él necesita. Así, nosotros como creyentes en el Señor necesitamos ser moldeados porque, déjenme decirles, nacemos con nuestro carácter y, como dice el salmista David, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Parte de nuestro pecado es ese carácter tan arrebatado, tan impulsivo, que ya porque me dieron un codazo a la entrada del metro, pues le volteo no el codazo, sino el puñetazo, y no va al hombro, sino a la cara, o qué sé yo. Esos son los arrebatos, entre otros tantos, a los que estamos expuestos. Es el pecado con el que el hombre camina, con que el hombre sin Dios va por la vida. Pero cuando atendemos el llamado del Señor y nos entregamos a Él y le entregamos la dirección de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, vaya, de todo nuestro ser, el Señor va moldeando nuestro carácter, va puliendo nuestra vida, y esa es la forma en la que el Señor nos va moldeando. Esas son las pruebas a las que el cristiano está expuesto y debe estar siempre dispuesto. Porque imagínense, si volvemos al razonamiento humano así, digamos, sin el Señor, sin haber sido pulidos, al leer este primer verso, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oigan ustedes, cualquiera que me oyera decir que no sepa que este servidor ha entregado su vida al Señor, me dirían: tú estás loco, ¿cómo vas a gozarte en pruebas? ¿Qué son las pruebas? Bueno, pues, si el Señor te va a probar con sacarte la lotería, oye, pues tienes razón en gozarte. Si el Señor te va a dar una casa o una residencia, o ya digamos una casa aquí en este terreno tan grande, una casa bien bonita, gózate, tienes razón. Si el Señor te va a dar bienes, oye, pues no hay por qué no gozarse, ¿verdad? Pero tú me hablas de que te caíste al metro, tú me hablas de que has tenido estas y estas diferentes pruebas, 30 años de enfermedad, cuando te decían los doctores: esa enfermedad no se quita, solo se controla. Ay, ¿cómo te puedes gozar, o cómo te pudiste gozar? No, tú te gozaste ya cuando el Señor te libró, cuando pasaron ya
15 años o 20 años, entonces sí, estás seguro de que ya el Señor te sanó. Entonces sí, gózate y haz fiesta y haz lo que quieras. Pero enfermo, yo no puedo creer que tú te goces en tu enfermedad cuando caías en cualquier momento por una crisis epiléptica. ¿Cómo te puedes gozar en eso? ¿Cómo al despertar le puedes dar la gloria a Dios? No, eso no es posible. Claro que no es posible para una mente totalmente humana, material y sin Dios. Cuando el apóstol Santiago nos invita a tener gozo en medio de las pruebas, sea cual fuere esa prueba, es porque tenemos el consuelo del Espíritu Santo de Dios. Esto lo sabía muy bien Santiago porque anduvo con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya os venga el Consolador. Santiago lo tenía bien presente no solo en la mente sino en el corazón. Él había creído en la palabra del Señor Jesús. Entonces, por esto es que con toda seguridad, con toda certeza, escribe este verso 2 en esta su carta. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos pudiera faltar en medio de las pruebas? Bueno, lo primero, y aún creo que todavía estamos bajo ese defecto, de que cuando hay enfermedad, estamos con ese desasosiego, esa intranquilidad, esa inquietud, y andamos buscando todas las medidas posibles de seguridad, todo lo que pudiera resolvernos el problema. A veces no sabemos ser pacientes, y al no ser pacientes, fíjense bien, conforme a este verso 3, no tenemos la paz completa, no tenemos una fe absoluta, y estamos ahí buscando, no tenemos esa perfección, no tenemos esa cabalidad, es decir, no estamos íntegros en nuestra fe. Veíamos en la escuela dominical que la fe nos preguntaba, pastor, ¿será invisible? Pues el apóstol Santiago, cuando nos habla acerca de la fe, dice, ¿tú tienes fe? Muéstrame tus obras. Esto es que la fe no es tan invisible. La palabra quizás, digamos, sea algo sin sentido, porque no vemos algo que estamos esperando. ¿Cómo vamos a esperar algo que, pues, ¿no? ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos aseguró? ¿A dónde tenemos el documento firmado? Diferente a como cuando vamos a comprar una casa y todavía no nos la entregan, pero ya tenemos las escrituras en las manos. Si no me la entregan tanto tiempo, voy y demando al que me la vendió, ¿verdad? Le hago juicio. Pero ya tengo aquí mis papeles con su firma y esa casa es mía. Y tengo aquí adjunto a las escrituras una carta de compromiso a donde me la va a entregar en tal día. Y si no, se va a tener a las consecuencias. Pero esto de que es la convicción, la certeza de lo que
no se ve, de lo que se espera, que no se ve. Bueno, esto es del Señor. Y precisamente pensando en todo esto, el Señor inspira a Santiago, el apóstol Santiago, a escribir estas maravillas. ¿Y qué pasa con la sabiduría? Porque dice aquí en el versículo siguiente, en el 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Muchas veces nos hemos acostumbrado a darle otro giro a las Escrituras, y cuando estamos siendo probados en la escasez, ya sea económica o material o de otra índole, algún hermano con toda la buena intención llega y nos dice: mira, hermano, es que tú no tienes riqueza, o no tienes para solventar tus gastos, o no tienes paz, o no tienes lo que sea. Demándasela al Señor, pídesela, ahí lo dice. Ahí estamos modificando la interpretación de la Escritura, de este pasaje. Aquí nos está hablando de sabiduría. ¿Para qué nos va a servir la sabiduría, mis hermanos? Bueno, pudiéramos pensar en la sabiduría para los químicos, para los ingenieros, para los tecnológicos. Bueno, quizás no es el término apropiado, pero para los que son entendidos en la tecnología, para los que saben desarrollar o inventar muchas cosas. Bueno, a ellos sí les hace falta sabiduría, pero la sabiduría no se limita a inventos solamente. No inventen, no se limita a inventos. La sabiduría es para poder discernir por qué nos está pasando tal o cual prueba, o por qué estamos en medio de esas pruebas. Porque pudiéramos otra vez volver a despojarnos de las manos de Dios y empezar a refunfuñar, a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué me das esta prueba? ¿Por qué, si soy tu hijo, estoy sufriendo y batallándole aquí? Nos olvidamos de que todo esto que vivimos, adverso, negativo, pudiéramos decir nosotros, cruel, nos está sirviendo para algo tan importante que no es transitorio, no es de... ¿Le gustaría a usted 100 años? Porque hay gente que vive 100 años. Sin embargo, la misma Escritura, ¿qué dice? Los más robustos son hasta 70, 80 años. Ya los demás, los que pasan de esos 80 años, pues, calamidad, porque eso dice, y aún con todo eso, es calamidad. Es calamidad para el que vive, porque llegando a los 80, 85 años, sanos, empieza a haber el desgaste físico, normal, natural.
hay personas que empiezan a perder o a disminuir su potencia visual desde temprana edad. Y bueno, para esto, fíjense qué bendición, cómo Dios va haciendo tantas cosas tan interesantes, tan importantes. Si no se nos gastara, o bueno, sí, me incluyo, no se nos gastara la vista, ¿ustedes creen que, por ejemplo, nuestro hermano Emuel tendría trabajo si hubiera dedicado a esto, a lo que se dedica? Pues si se hubiera dedicado, no, pues yo hubiera cambiado de oficio, de carrera, de profesión. Diría, no, pues, ¿esto para qué me sirve? Nadie viene aquí a mi consultorio. En fin, que gracias a que el ser humano va disminuyendo su capacidad visual, Dios, a nada se le escapa a Dios. Ahí está la ciencia de la optometría. Ahí está para resolver esa deficiencia visual. Cuando el hombre va perdiendo la audición, va disminuyendo su poder auditivo, ahí están también los que inventaron y los que diseñaron los audífonos. Todas son maravillas, toda esa ciencia es de Dios. Entonces, ¿por qué reclamar a Dios esas pruebas por las que muchas veces no nos gustaría pasar? Pero cuando aprendemos a pasar esas pruebas, el Señor seguramente va diciendo, bien, hijo, bien, has ido madurando, te ha servido el que yo te pase por esta prueba, te ha servido, has madurado, estás casi listo para venir a mi presencia. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que el Señor nos esté preparando para una vida no temporal, no transitoria, sino la vida eterna, a donde ya no habrá ni más llanto, ni más dolor. Qué hermoso tener esa esperanza, tener esa fe en que iremos a vivir una eternidad maduros, llenos de salud. Allá ya no tendremos oportunidad de pelear con los ángeles. A lo mejor entre tantos millares de ángeles, en algún momento nos pudiéramos juntar y un aletazo, ya me dio un aletazo por acá, me volteo y le doy otro. No. Yo creo que vamos a verlo desde otro aspecto, desde otro punto de vista. Ya no seremos, como dice aquí el apóstol Santiago, después de pedir la sabiduría y todo, ya no tendremos por qué tener dudas y ser semejantes a ese hombre que es inconstante y que lo asemeja con la ola del mar. La ola del mar, bueno, yo creo que todos hemos ido a la playa, Dios nos ha bendecido de alguna manera y hemos visitado las playas y vemos cómo vienen las olas y vienen y regresan. Así es el hombre inconstante, dice Santiago. No es firme en sus decisiones, no es firme en sus hechos. Y entonces por eso es que lo está comparando con una ola del mar, que va y viene en su caminar. No piense pues quien tal haga que recibirá
cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener esa fe constante, esa fe firme, que a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, podamos honrar y glorificar al Señor. Siempre esperando en el Señor, y el Señor, créanme que, bueno, yo quisiera preguntar, ¿habrá alguno de los presentes que no haya tenido alguna prueba? ¿Verdad que no? Todos hemos pasado por pruebas diferentes. Todos en alguna ocasión hemos metido nuestra mano a la bolsa sin dinero y nos buscamos en las 4, 6 o 10 bolsas que traigamos en la ropa. No traigo nada. ¿Y ahora qué hago? Pero cada uno ha tenido una experiencia diferente. O de repente le ha llegado un conocido, un amigo. Oye, ¿cómo te va? Ay, qué bueno. Dice uno, a veces se guarda el comentario, nada más lo decimos en nuestra mente. Ay, qué bueno que te apareciste porque estaba necesitando que alguien me prestara 10 pesos para llegar a mi casa. Todas esas son maravillas de Dios. Todas las pruebas las hemos pasado, no porque seamos muy fuertes, muy sabios, muy entendidos, sino porque dice el Señor que no nos da más de lo que podemos soportar. Ahí está la explicación de por qué debemos tener paciencia en nuestras pruebas, de por qué debemos siempre esperar en el Señor. No con esto quiero decirles que sean indolentes, que sean indiferentes. Cuando el dolor llega, se vale ser quebrantados, porque ese es el propósito del Señor. Muchas veces podemos ser soberbios y decir, a mí nada me tira, a mí que venga todo, yo estoy listo, quiero demostrarle al Señor. Pero cuando el Señor sabe de nuestros puntos débiles, allí nos toca y tenemos que pedirle perdón al Señor con arrepentimiento, porque pues no pude demostrarme a mí mismo que soy lo que yo decía. Cuando mi esposa se fracturó hace ya casi un mes, estábamos con esa inquietud. ¿Qué fue? El primer día de su caída, pues los masajes, es lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Pero en la auscultación no detectamos fractura. Bueno, entonces, ¿qué fue? ¿Una luxación? ¿O simplemente una torcedura bastante severa? Bueno, al día siguiente, como ella no cesaba de quejarse, pues tuvimos que llevarla al hospital. Cuando la suben a la camioneta, porque la bajamos entre mi hijo Ismael y yo, en una camilla improvisada, y ahí la llevábamos bajando la escalera, ya la metimos a la camioneta por la cajuela y créanme, sentí unas ganas inmensas de llorar al ver que mi esposa estaba ahí acostada, que no se podía mover, que no se podía parar porque el dolor era intenso. Pero dije, si lloro, le voy a romper en este momento la fortaleza que todavía tiene. Y ahí me aguanté. Y bueno,
Dije, Señor, ¿es una prueba? Claro que es una prueba. ¿La puedo pasar yo solo? No. Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu fortaleza. Y miren, el Señor me dio la fortaleza, me dio la ayuda en los médicos, en las enfermeras, en mis propios hijos que estuvieron allí noche a noche turnándose para estar ahí las 24 horas del día, porque eran las indicaciones, 24 horas al día, del día, y se relevaban uno y otro, ahí estaban. Pero todo esto fue por gracia de nuestro Dios. Ahora ya la tenemos en casa, estamos solamente dando tiempo a que el Señor recobre esos tejidos, que son de bien el hueso, porque le metieron un tornillo, le prohibieron pararse durante 2 meses. Entonces tenemos que esperar pacientemente, como dice la Escritura aquí en este pasaje, pacientemente tenemos que esperar a que el Señor termine la obra. No podemos cambiar la voluntad del Señor. La voluntad del Señor fue esa prueba para ver después la bondad inmensa del Señor. Entonces, el Señor nos ha recompensado, mis hermanos. Es hermoso saber esperar confiadamente en el Señor. El Señor se encarga de todo. Usa a personas, usa circunstancias, usa todo lo inimaginado. Y las pruebas, cuando nos damos cuenta, ya pasaron. Es como el sol que está quemante a las 12 del día, a la 1 de la tarde, pero va dando vuelta hasta que llega al ocaso y nos deja por ese día. Viene la noche, viene la paz, cada día trae su propio afán. Mis hermanos, espero que seamos fortalecidos por pruebas, que seamos hallados íntegros ante la presencia del Señor y que no seamos de doble ánimo. A veces creemos, a veces no creemos porque, bueno, es que me dijo una amiga, me dijo un amigo esto y aquello y nos mete la duda. Aquí está la Escritura para leerla y aprender día con día de su bendita palabra. Amén. Amén. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en este tiempo en el que tú me has permitido, Señor, exponer tu bendita palabra. Doy gracias, Padre Santo, porque el propósito tuyo a través de este pasaje es fortalecernos, es buscar tu ayuda, buscar tu sabiduría para que, Señor, nosotros con nuestras limitaciones podamos pasar cada una de esas pruebas y llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos en la eternidad. Bendito Dios, y que no seamos desechados al infierno por causa de nuestras debilidades. Bendito Dios, todo te lo suplicamos y ponemos a cada uno de los hermanos en su vida diaria, en el santo y bendito nombre de nuestro único y bendito Salvador Cristo Jesús. Amén.